este es no es despectivo, este es un fetito, que será de 9 a 10 semanas. ¿Sí? ¿Y qué ven acá? ¿Esto qué es? Lo que yo estoy mostrándole. La sístole. Bárbaro. ¿Y la diástole dónde está? No hay. No hay. Bueno, No ¿por qué tiene. no hay? Por esto que les pasa. Las resistencias vasculares están elevadas porque la placenta es chiquita, se está formando y no están ocurriendo la oleada trofoblástica. O puede estar ocurriendo recién la primera. Claro, es muy temprana todavía. Exactamente. Es una ecografía muy temprana donde es normal que no tenga diástole. Y esto es una eco del primer trimestre. Primer trimestre es hasta las 12 semanas y a las 9 recién empieza la primera oleada trofoblástica. O sea que es normal que esta paciente embarazada tenga este flujo con Notch. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Notch más ausencia de flujo de diástole. Claro. Acá, sí, pero ¿por qué? Porque hay una resistencia vascular. Fisiológicamente recontra chiquito y te están ocurriendo recién la primera oleada trofoblástica. Así que del lado de la madre puede haber Notch y del lado fetal puede faltar la diástole. Claro. Estamos hablando de 9, 10 semanas. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿acá qué pasó? Fíjense el cursor acá lo que le estoy marcando. ¿Esto qué es? ¿Seguimos con la misma eco? Ese es el cordón. Exactamente, ¿quién dijo eso? Muy bien. ¿El cordón? ¿Y esto qué es? La barriga. Claro, No. sí, El abdomen. No, el abdomen. La placenta. la placenta. Ah, ¿Ven que acá Es cordón y viene y se placenta. inserta el cordón? Sí. Ah, sí, es verdad. Entonces, acá lo que estoy haciendo es medir las resistencias vasculares en el cordón. La arteria umbilical en el cordón umbilical. Entonces, ¿qué pasó? Acá, ¿qué empezó a haber? Diástole. Bien. Sí, Entonces, sí. ¿qué está ocurriendo? ¿O qué ocurrió? La segunda Y oleada. la Bien. primera oleada. Ah, ya estamos en la segunda, es verdad. Segundo trimestre estamos Sí, hablando sí. de 12 No había en leído adelante. porque tengo el O sea coso que si en- estamos hablando de un Segunda y embarazo de 20, vasodilatación. ya ocurrió la de las 9 y las 16. Claro. Y Aparte en ahí esta, dice 17 semanas, ¿verdad? ¿qué le pasó? Aumentó el flujo de la diástole. De la diástole. Exactamente. Fíjense la bruta diástole que tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre llega sin ningún inconveniente al espacio al espacio intervelloso, y del espacio intervelloso pasa sin ninguna dificultad porque no hay un aumento de las resistencias vasculares que impidan, ¿sí?, un traslado o un impedimento por alteración de las presiones, y tiene un flujo diastólico fetal que está perfecto en la arteria umbilical. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, esto es recontra normal y esto puede coincidir con una Notch a nivel materno. Esa Notch va a ir desapareciendo a medida que va ocurriendo el segundo trimestre, y tiene que desaparecer a las 24 semanas, coincidiendo la desaparición de la Notch con una bruta diástole, que quiere decir, este feto se está oxigenando correctamente. Bien. Medio parecido a lo que sucede en la arteria uterina, también desaparece Lo la mismo. noche. Exactamente. Entonces, hay un traslado del flujo diastólico a nivel uterino, sí, que va a, sin ningún problema, llegar hasta el espacio intervelloso y se va a trasladar al feto.
Porque ¿dónde va a estar el problema? Si yo tengo una paciente hipertensa, el aumento de la presión va a estar en el espacio intervelloso. Y si tengo aumento de presión, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir o no va a ir sangre? No, ¿un aumento de presión? No va a ir sangre si tenés un aumento. Bueno, bárbaro. Entonces voy a tener diástole Menor chiquita, flujo. Claro. ¿sí? Y voy a tener un hipoflujo a nivel de la arteria uterina. O sea que umbilical, se comporta de la misma forma que la umbilical. exactamente. Exactamente. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Cuando dijo que coincidía con una noche a nivel materno, ¿se refería en el segundo trimestre o en el tercero? No. La noche tiene que desaparecer para las 24 semanas, o sea, en el límite entre el segundo y tercer trimestre. ¿Está? Ok, gracias. Acuérdense que las oleadas trofoblásticas ocurren entre las 9 y las 16, o sea que de las 20 en adelante ya no tendrías que tener noche. ¿Les quedó claro el concepto, chicas? Sí, profe, Sí, perfecto. profe. Sí, profe. Bien. ¿Acá qué pasó? Solo hay diástole. Al sístole, perdón. No hay No diástole. tiene solo No hay diástole. diástole. Bárbaro. Entonces, si no tiene diástole, ¿cómo le parece que va a estar la madre? Hipertensa con la presión Vasocontraída. Vasocontraída, hipertensa. Hipertensa. Entonces, yo soy el feto, el monitor es la placenta. Yo tengo un aumento de las resistencias vasculares a nivel de la placenta, o sea, el monitor que estoy acá con la mano. Sí. Mi corazón está tratando de mandar sangre con mi sístole por la arteria umbilical, para que venga por la vena umbilical sangre oxigenada, mando sangre carbooxigenada a través de la arteria uterina hacia la placenta. Ahora, fíjense que el único momento en el que va sangre es cuando se produce la sistolemía, abre el aurículo ventricular y va sangre para allá. No tengo diástole. ¿Qué quiere decir? Que la presión está tan aumentada que no me deja flujo, ¿sí?, durante mi diástole. Tengo que hacer una Claro, vos no fuerza tenés ese terrible. regreso de sangre. Todavía no regresa. Claro. No tengo diástole. Acá regresa. Fíjense, el pico sistólico, lo que es, ¿sí?, que es apenas un chiquitito, y en diástole la sangre vuelve hacia mí. El glóbulo rojo va y viene, porque no alcanza a vencer la presión que tengo en el espacio intervelloso. Esto es una madre Profe, con ¿y por qué 130-120. ¿Por qué la diástole está por debajo? Ah, claro, qué boludo. Claro, está por Porque- debajo de la basal. Está por abajo de la basal porque hay semejante presión que la sangre que yo trato de eyectar de mi ventrículo izquierdo para allá, ¿sí?, no alcanza a vencer la alcanza. resistencia que tengo en la placenta y se vuelve. Claro. Entonces se me inscribe para abajo en la línea de base. Mm. Pero esto sería en un Doppler patológico de una paciente, digamos, Hipertensa. hipertensa. Esto es premortem. Claro, por eso. Rajá, llegás a tener eso, tenés que rajar, más o menos. Absolutamente. Sí. Entonces cuando vean este dibujito se van a acordar, Baglivo me dijo que cuando vea este dibujo, Casiva dijo rajemos. Mm. Es un flujo reverso. Este efecto al mínimo de mínima está hipóxico o acidémico. Claro. ¿Se entendió fisiopatológicamente lo que les traté al menos de explicar? Sí, profe. Se lo Se expliqué entendió. con estos dibujitos de la onda de Doppler. Ahora ustedes traten de llevarlo a la clínica.
O sea, no se me aprendan la ondita. Ustedes sepan que el pico, tienen que tener mucha diástole para que el bebé oxigene, el feto se oxigene. Si tienen poca diástole, no oxigene. Si tienen flujo reverso, está hipóxico. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay semejante aumento a nivel útero placentario que el ventrículo izquierdo fetal no alcanza a vencer la resistencia para mandar sangre a oxigenarse a la placenta y que vuelva por la vena umbilical. Hay tanto silencio que no sé si entendieron o no. Sí, profe. Profe, disculpe, ¿puede Sí, repetir profe, donde sí. dijo? ¿Qué dije? Sí, donde decía que si hay mucha diástole es para que el feto oxigene después de eso. ¿Puede repetirlo, por favor? Bueno, vos necesitas que le llegue sangre al feto. Y lo que te está dando la pauta de que ese feto se está oxigenando es tener una diástole importante. ¿Sí? Si la diástole se te va achicando, como esto, o no tenés diástole, quiere decir que ese feto no se oxigena. Apenas alcanza a mandar sangre por la arteria umbilical a la placenta con la sístole ventricular fetal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un aumento muy importante, a nivel de la resistencia placentaria. Es una paciente hipertensa. No puedo mandar sangre, yo feto, hacia la placenta para oxigenarme. Perfecto, se entendió. Gracias. Después de esto, lo que significa agravarse es esto. ¿Me entendés? No solo que ni siquiera alcanza a llegar hasta la placenta, sino que ni se vuelve. Perdón, que contesto un mensaje. Sino que hay semejante... Ustedes saben que los líquidos se mueven de una zona de mayor presión a menor presión. Eso por cuestiones físicas, por leyes físicas. Entonces, si yo mando... Esto es, por ejemplo, quiero regar con una manguera o tirar con una hidrolavadora agua a una pared. ¿Qué pasa en la pared? Rebota el agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que rebota? Que hay semejante resistencia que no alcanza a llegar el agua. O sea, acá quiere decir que apenas, insisto, le llega sangre a la placenta y que acá quiere decir que hay semejante presión que ni siquiera llega a la placenta, sino que a través de la arteria umbilical vuelve hacia el feto. Tengo tanta presión que la presión, ¿sí?, me impide el traslado de líquido, en este caso de sangre, de un lugar a otro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En este caso, si tenemos el flujo reverso, hay que sacarlo sí o sí. Y yo te diría que sí. No hay chance y sobre de nada. todo, a ver, ¿de qué me va a depender? De la edad gestacional. Ahora, si yo no tengo un Doppler para seguirlo, qué sé yo, cada 6 horas mientras lo maduro, lo saco igual. Esto, hipotéticamente, después de esto hay que hacerle un ductus, pero ni me meto con eso porque nadie está haciendo ductus, o 2 personas en la ciudad de La Plata, y es un despelote ponerse a hablar sobre ductus. Profe, una pregunta, por favor. ¿Sí? ¿De qué otra manera podemos saber, en caso que haya un flujo reverso, si no tengo un Doppler, qué otra manera puedo saber que el bebé está en un sufrimiento? Y le tomas la presión, está en 180, 120 y te imaginaste todo esto.
Mm. Bueno, O sea, les vuelvo a repetir, esto no hace más que traducirle lo que clínicamente está pasando. Claro, profe, también se puede ver en el control, digamos, por medio de una ocultación o la disminución del latido cardíaco fetal, digamos, como para tener un parámetro cuando Esto tenemos la no te va a dar una hipertensa. bradicardia, la bradicardia es posterior a esto, porque esto te está hablando de una hipoxia y vos vas a tener, si la paciente está en trabajo de parto, va a estar dipeando. Si no está en trabajo de parto, vas a escuchar los latidos apagados, ¿sí? No va a tener buen timbre, va a tener una frecuencia cardíaca basal por debajo de lo normal hasta que te entre en una bradicardia y se muera por hipoxia directa del miocardio. Claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, gracias. profe. Sí, ¿Quieren preguntar algo más? profe. Sabrina. Profe, Sí. no, que a esta altura ya empezamos con la medicación o la medicación ya no. A esta altura lo único que hace es lo que dijo Evelyn, salir corriendo y sacarlo. Claro, claro. Porque esta paciente está volando, tiene una TA que no tiene semejante crisis hipertensiva, sí que ya el espacio intervelloso no le llega sangre porque está vasoconstreñida de una manera infernal. Lo más probable es que esto sea una restricción de crecimiento intrauterino con un feto con un oligoamnio severo, ¿sí? Que está pesando 800 gramos por más que tenga 32 semanas. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, Profe, perfecto. De 39 fetos con restricción intrauterino, con ausencia de flujo de fin de diástole, no lo dije yo, lo dijo Nicolaides. Esta foto, ¿sí? Dice que el 80% de los fetos estaban hipóxicos y el 46% estaban acidémicos. Sí. O sea, la PO2 ya estaba disminuida y el pH estaba en menos de 7,2. ¿Se entiende? Este chico estaba acidótico. ¿Y por qué está acidótico? Porque está laburando en anaerobiosis. Tiene poca disponibilidad de oxígeno. Entonces, si por cada molécula en aerobiosis de glucosa producimos 36 moléculas de ATP, dióxido de carbono y oxígeno, que es lo que pasa habitualmente, dióxido de carbono y agua, que se elimina, se excreta el dióxido de carbono a través de la placenta, ¿sí? Estamos en anaerobiosis, la misma molécula de glucosa produce 12 moléculas de ATP, pero en el ciclo de Krebs no se forma dióxido de carbono y agua, se forma ácido láctico y pirúvico que disminuye el pH fetal. ¿Están entendiendo o porque hay un silencio sí, profe, mortuorio? está. ¿Entiende? Profe, ¿nos volvemos a conectar ahora? ¿Sí? Bueno, dale. Yo, profe, por ahí no hablo porque estoy tratando de tomar apunte para no olvidarme nada. No, está bien, pero como somos, no sé, somos unos cuantos y nadie dice nada, acá me figuran 48, por eso. Alguien, por lo menos, dígame si está bien o no. Sí, Vuelve profe. para atrás. Sí, profe, se entiende perfecto. Profe, ¿qué ya se Bien, corta? entonces, ¿para qué sirve? En menos de un minuto se corta. Entonces, ¿para qué sirve todo esto?
acá tengo dentro de una población determinada como bajo peso para la edad gestacional. O sea, yo a través de esto puedo discriminar si un feto es un bajo peso o es una restricción de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo voy a combinar con ecografías donde mido la circunferencia abdominal, ¿sí? Que me van a crecer siempre por un percentilo chiquito y no voy a tener un Doppler alterado. Entonces ese es un pibe chiquito, que no es lo mismo que tenga, cuando traspolo la circunferencia abdominal a la curva, se me vaya cayendo y me vaya alterando el Doppler. Esa es una restricción. Para esto sirve el Doppler, como confirmatorio de, ¿sí?,